Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. Desde la perspectiva de la política económica, Bolivia vive en un péndulo entre el intervencionismo y el liberalismo. Y si la perspectiva es la orientación de la política económica, desde el nacimiento de Bolivia hasta la actualidad hemos estado en una especie de péndulo entre el intervencionismo y el liberalismo, ¿no? Las primeras medidas de política económica que adoptan Bolívar y Sucre, por ejemplo, en Bolivia, fueron liberales. Liberaron las importaciones, bajaron los aranceles a los tocuyos, a las telas, etc. Y ese proceso duró 3 a 4 años. Luego, cuando se hace cargo del gobierno del mariscal Santa Cruz, cambia la orientación de la política económica y adopta un enfoque proteccionista, intervencionista, eleva aranceles, intenta proteger el mercado interno para apoyar la débil industria local, que más que industria era artesanía prácticamente local, ¿no? Y esa orientación de la política económica se va a extender más o menos hasta 1850, 60, y a partir de ahí nuevamente cambia la orientación. De intervencionista y proteccionista cambia a liberal, y ese liberalismo va a durar hasta comienzos de los años 30 del siglo XX. Porque a comienzos de los años 30, bajo el impacto de la Gran Depresión y luego por la Guerra del Chaco, el Estado va adoptando medidas intervencionistas, ¿no? Que se van a plasmar como nueva orientación de la política económica a partir de los años 40, ¿no? Inaugurando un nuevo ciclo de la política económica intervencionista, proteccionista, ¿no? Ese ciclo se va a reforzar con el Plan Bohan de 1942. Es decir, esta propuesta de desarrollo que los americanos hicieron, podemos hablar mucho de eso, pero no es el caso en este momento. El Plan Bohan era un plan de desarrollo financiado por los norteamericanos, que era un plan sencillo: sustituir importaciones de 6 u 8 productos que Bolivia importaba y que podía producir. Es más, producía en pequeñas cantidades. Me refiero al azúcar, al arroz, etc. Bolivia nace con una riqueza en recursos naturales. Sin embargo, la situación de su economía siempre estuvo condicionada y sometida a economías más desarrolladas. Según el economista Pacheco, la base de la economía boliviana fue la explotación de recursos naturales no renovables que generaron rentas importantes para el Estado, sobre todo en los periodos de auge de precios a nivel externo. Lamentablemente, esos ingresos casi siempre fueron mal asignados, dice Pacheco. El área andina ofrece hasta el día de hoy una dotación de factores, que es lo que los economistas llamamos, que no son otra cosa que recursos para explotar, ¿no? Básicamente minerales en el ramal oriental de la cordillera, que es donde está el Cerro Rico y los otros yacimientos, y en esa área también van a estar los yacimientos de estaño, ¿no? Que se empiezan a explotar a fines del XIX, comienzos del siglo XX. Entonces siempre explotamos minerales y esa fue la base de la economía boliviana hasta el día de hoy.
la explotación de recursos naturales. Obviamente con el tiempo se explotó gas natural, petróleo, etcétera, pero siempre recursos naturales no renovables, ¿no? Entonces, la explotación de los recursos naturales siempre generó rentas para el Estado. Hay que entender que como parte de la herencia española, la propiedad de los recursos que están debajo del subsuelo le pertenecen al Estado. Por lo tanto, el Estado otorga concesiones para la explotación, a cambio de que le paguen impuestos. La suma de ese conjunto de impuestos se llama renta minera, si los recursos que se explotan y sobre los que se pagan impuestos son recursos mineros, o renta petrolera. Entonces, y esa renta siempre fue importante en los ingresos fiscales, especialmente en los periodos de boom de precios externos, ¿no? Las rentas aumentaban, los ingresos del Estado aumentaban, pero lo que históricamente se ve, a partir de los diferentes ciclos de exportación que hemos tenido, es que los recursos generados por la renta minera o petrolera, ¿no?, casi siempre han sido mal asignados. Se ha gastado mal el dinero, ¿no? ¿Cuáles son las principales expresiones? Aumento del gasto público, contratación de más empleados, ¿no? Y obviamente como un aumento del personal del Estado y una falta de capacidad del Estado luego para cumplir con las obligaciones que se tenía respecto a las nuevas obligaciones que iba asumiendo. Es decir, las rentas que han generado la explotación de los recursos naturales nunca fueron nunca fueron bien asignadas. Ese dinero no sirvió generalmente para generar un proceso, digamos, de diversificación económica que nos vaya alejando en el largo plazo de la dependencia de la explotación de recursos naturales no renovables. A este factor se suma la precaria institucionalidad, dice Pacheco. Y otro factor que explica el atraso, la dependencia y la pobreza hasta el día de hoy es la precaria institucionalidad, ¿no? Es decir, en el país siempre se han tenido normas, obviamente leyes, desde la Constitución Política del Estado, pero la aplicación de esas normas, el grado de cumplimiento de esas normas siempre ha sido muy débil. El Estado tiene normas, pero no las hace cumplir, ni el mismo Estado. Y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre, la falta del respeto a los contratos, etcétera, es uno de los peores enemigos a la inversión, ¿no? A la inversión. Entonces yo creo que la mala asignación de las rentas generadas por la explotación de recursos naturales y la precaria institucionalidad, que además se cambia cada cierto tiempo en Bolivia, son los causantes de este atraso y dependencia, ¿no? Y yo creo que ahí están dos de los factores que por supuesto no son los únicos, pero desde mi perspectiva son los más relevantes. El año 2009, Bolivia aprobó una nueva constitución, mediante la cual establece el cambio de Bolivia de república a Estado plurinacional, reconociendo a 36 naciones indígenas. Este cambio es analizado por el sociólogo Mario Murillo, profesor de la carrera de Sociología de la UMSA y doctorado por la Universidad de París de Francia. Más allá de todas las críticas posibles al 52, se podría decir, como un poco dice Salvador Romero, una posible manera de ver el 52 es un proceso de ciudadanización, es decir, enormes masas sociales que no formaban parte de la nación en sentido estricto van a ser incorporadas a través del voto universal, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera el Estado plurinacional es en algún sentido una profundización, una intensificación de ciertos procesos que surgieron en la Revolución del 52. Un segundo elemento, estoy pensando en un libro muy bueno de Alison Spedding que se llama Chulumán y Flor de Clavel, donde ella ve a partir del caso yungueño
todo el proceso de circulación de élites en Bolivia. Y a pesar de que a veces repetimos un poco de manera absurda que hace 500 años son las mismas élites en Bolivia, todos los estudios serios empíricos muestran que, los estudios en base empírica, digamos, muestran que en Bolivia ha habido un profundo proceso de circulación de élites. Entonces yo también creo que una manera probablemente de explicar, hay que hacer investigaciones más detalladas al respecto, pero es ver un poco el Estado plurinacional como un proceso de circulación de élites, digamos. Ahí hay de nuevo dos posiciones. Si uno piensa de nuevo en la obra de Alison Spedding, de Silvia Rivera Cusicanqui, incluso de Pablo Kisbert o Vincent Nicolás, ellos más bien plantean que hay una continuidad muy grande entre la República y el Estado plurinacional, ¿no? Es decir, no es que haya una ruptura tan profunda como se plantea, digamos, y sobre todo sus críticas van por ahí, digamos. En el caso de Alison Spedding, ella tiene un artículo muy interesante donde vamos mostrando, digamos, ciertas continuidades en términos de la actividad política. Y habría otra posición, digamos, yo creo que es más una posición étnica, digamos, con una mirada más étnica, con una mirada más indianista y, digamos, con una mirada más del Estado oficial o de los intelectuales oficiales que plantean una ruptura absoluta, digamos, ¿no? Yo asumiría una posición de nuevo ambivalente. A mí me parece que este país se ha transformado desde el 2006 en términos de aumento de los, digamos, de los derechos democráticos, de acción política, pero también creo que se ha hecho mucha inversión en una serie de aspectos, digamos, materiales. Yo diría que materialmente este país ha cambiado, pero al mismo tiempo, como decía Sergio Almaraz, los valores, no en el sentido moral del término, en el sentido sociológico, digamos, decir, los valores, las grandes orientaciones, la estructura institucional no ha cambiado mucho, digamos, ¿no ve? Y yo me terminaría esta pregunta un poco con una frase que a mí me encanta de Sergio Almaraz, que está en un libro hermoso que se llama Requiem para una República, es un libro de 68, si no me equivoco, de 69, y él dice: la historia no es un escaparate, ¿no? Los bolivianos hicimos la revolución que pudimos hacer, porque la historia es la que es y no lo que uno hubiera querido que sea. A partir de una revisión documental de estudios sobre las élites en Bolivia, el sociólogo Murillo hace referencia a 7 élites sociales. Pero me parece que tienen que ver con una nueva élite en Santa Cruz, sobre todo vinculada a la agroindustria, según creo. Seguramente hay otros elementos más al respecto. Y esta élite, digamos, comercial, popular, digamos, de la economía popular, esta élite novedosa que de alguna manera está en barrios tradicionalmente más marginales, pero que son centrales, ¿no? Como el Rosario o el Alto en otros casos. Entonces, probablemente yo creo que por ahí van estas nuevas élites que muestran un proceso de circulación con las anteriores, ¿no? Digamos, ahí hemos avanzado un poco en los estudios, pero todavía nos falta. Hay varias pistas para responder la pregunta, pero ninguna es conclusiva, digamos. Uno es este estudio de Alison Spedding, ¿no? Que ella estudia en detalle el caso de la coca, pero es muy útil para comprender esto, porque ella ve que había una vieja élite hacendal, digamos, antes del 52, esa vieja élite de las haciendas. Después del 52, una nueva élite vinculada más a funcionarios del MNR, y desde los 2000 una élite cocalera que más o menos controla la producción de coca. Y la explicación de por qué hay tantos problemas ahora en los yungas también tiene que ver con una nueva élite que está apareciendo, digamos, ¿no ve? También se han convertido en una clase media muy pujante, digamos, ¿no? Entonces es un estudio de caso pequeño. Y si vemos el estudio de Eduardo Paz o los estudios de Nico Tasio, de Julian Müller, podemos ver la enorme capacidad económica, comercial, de articulación de estas élites. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 5, reconoce como idiomas oficiales el castellano y 36 idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. La investigadora Lema expresa sus reparos sobre este artículo de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas de estos idiomas que se menciona, bueno, idiomas como tal ya no existen.
muchos. Muchos, si hacemos corresponder un idioma a un pueblo, hay muchos pueblos que ya no existen, ya se han extinguido o ya no están en Bolivia, porque muchos pueblos se mueven todavía, cada vez menos, lamentablemente, pero se mueven. Hay pueblos indígenas, yo trabajaba en la Subsecretaría de Asuntos Étnicos, en la época de las reformas, ¿no? En los 90. Entonces hemos descubierto el universo de las tierras bajas, la diversidad de los pueblos, todos de manera simultánea. Y por ejemplo, había un pueblo, bueno, sigue existiendo, 2 pueblos que viven en la esquina, en la frontera tripartita Perú-Bolivia-Brasil, por el lado de Volpebra. Bueno, uno se llama Yaminawa y el otro se llama Machineri. Bueno, entonces, pero son pueblos tradicionales, originarios, que viven aquí, aunque no, los de tierras bajas no les gusta que les digan originarios, prefieren indígenas, bueno, ancestrales, etc. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo que están viviendo en Bolivia? 20 años. ¿Y dónde estaban antes? Al frente, en Brasil. Pero, o sea, las fronteras no existen para ellos. Pero si nos atenemos a lo que dice el texto, la ley, ¿qué de ancestral tienen? Los pueblos afrobolivianos han llegado en el periodo colonial, o sea, han llegado como afros y después ya se han convertido en bolivianos, pero tampoco son, o sea, son ancestrales porque, bueno, hay que ver su genealogía en África también, pero no están, por si acaso, ni en la CIDOB ni en la CESUTCB, no están reconocidos como nación, ¿no? Entonces, este famoso artículo que hace alusión a la diversidad lingüística que tenemos en nuestro país es para turistas. Entonces, hay una confusión ahí terrible. Al fundamentar su análisis, Ana María Lema relata una anécdota sobre la lengua chiquitana, cuando los jesuitas llegan a esos territorios ubicados en el norte del país. Cuando los jesuitas llegan a ese enorme territorio que conforma lo que hoy conocemos como la Chiquitanía, no se encuentran con el pueblo chiquitano, se encuentran con 40 a 50 pueblos indígenas diferentes. Entonces es una labor de hormiga la de reagrupar, además todos viviendo de manera dispersas, no había asentamientos de más de 100 personas, ¿no? Eran 2 familias, 3 familias, como mucho, ¿no? Bueno, entonces ellos los concentran, los reducen, como se dice, para crear 10 reducciones en la Chiquitanía, en Mojos hay 23. Pero es tan complicado, se sienten mal los jesuitas porque dicen, bueno, ¿y ahora en qué idioma les vamos a hablar? ¿En qué idioma los vamos a evangelizar? Porque este habla este idioma y este otro habla este otro idioma y este otro idioma. Entonces los jesuitas hacen una labor lingüística increíble, se inventan un idioma que se llama el bésuro. No sé si se pronuncia así, pero digamos se escribe así, bésuro. Y es un idioma muy peculiar porque recoge elementos lingüísticos de varios de los idiomas de los grupos más numerosos. Y además es un idioma que se habla de una manera en masculino y de otra manera en femenino. Es decir, los hombres hablan de una manera y las mujeres hablan de otra manera. Pero se entiende, bueno, se entiende. El idioma que todavía se habla en la Chiquitanía ahora es ese idioma inventado por los jesuitas. No es el idioma originario. Entonces ese artículo solo quiere mostrar que sí hay hubo una gran diversidad étnica en Bolivia, pero muchos pueblos, repito, ya no están, o si no, están en condición de aislamiento. Y mejor que nadie los moleste, que nadie los moleste. Hay grupos aislados todavía, sobre todo en la Amazonía, pero no. El problema es que están cerca ¿de dónde? De los yacimientos hidrocarburíferos y de los ríos cargados de oro. Entonces puede ser que se extingan por vías no tradicionales. Para la historiadora María Luisa Saux, la cantidad de idiomas reconocidos resulta también polémica, debido a que entre los 36 idiomas no están todas las lenguas existentes en Bolivia. Y eso es lo que han hecho los lingüistas o los antropólogos.
Es decir, y también la autoidentificación de estos pueblos. Es decir, homogéneo se identifica como homogéneo. El estudio lingüista dice que tiene un origen arawak, su lengua, que tuvieron una determinada historia, etc. Entonces sí se puede rescatar cuáles son estos, ahora, que son 36, 35, 37, ¿no? Porque los 36, entre los 36, por ejemplo, se sabe que no están todos ahí, ¿no? Se sabe que no están todas las lenguas reconocidas en la Constitución Política del Estado. Y se sabe que se reconoció lenguas que ya no se hablan, ¿no? Pero eso ha sido como un manejo político de los estudios de antropología, de lingüística que se han hecho. Entonces tenemos pueblos, por ejemplo, los idionor, los guarayos y los mismos guaraní, que tienen un origen guaraní en su lengua. No tenemos otros que tienen un origen arawak, tenemos otros que tienen un origen pano, y tenemos otros que no se sabe todavía cuál es el origen de sus lenguas. Pero también en el censo se pregunta de qué grupo étnico es, y ellos reconocen: soy chacob, soy tacana, o soy aymar, o soy quechua. Entonces sí se conoce que ellos mismos se consideran diferentes, ¿no? A esta polémica se añade la surgida consecuencia de los contenidos en los programas y textos de enseñanza de la historia boliviana, calificados como ideologizados a partir del establecimiento del Estado plurinacional. Esos contenidos para la enseñanza de la historia boliviana son dañinos, como lo es la ley Avelino Cignani, que no permite la enseñanza de la historia universal, según Ana María Lema. Que la educación escolar en Bolivia ahorita es dañina para el estudio, para el conocimiento de la historia de Bolivia. Dañina, no encuentro otra palabra. Porque o bien se repiten clichés, prejuicios, etcétera, que se acarrean por décadas, ¿no?, en los textos escolares bolivianos, y no se avanza y no se toma en cuenta los avances de la investigación histórica, que son muchos. O bien se selecciona algunos temas y se censura otros temas. Para entender la historia de Bolivia o de Argentina o de Colombia, tenemos que conocer algo de historia de Europa o de historia universal. ¿Cómo es posible que la ley Avelino Cignani no permita la enseñanza de la historia universal? Y sí, la del cosmos. No puede ser, pero por lo general la educación no está favoreciendo el conocimiento de la historia y de otras disciplinas también. ¿Por qué juntar geografía con biología? El ordenamiento de las materias, digamos, en el pensum escolar es un poquito curioso. Entonces, hay mucho por hacer. Para la investigación de la historia boliviana, la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con el Archivo Histórico de La Paz, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, creado en junio de 1971 por iniciativa del maestro Alberto Crespo Rodas, apoyado por los entonces estudiantes Florencia Vallivian, Mari Money, René Arce y Roberto Choque. Alberga documentación histórica que incluye documentación colonial, siglos XVI al XIX, documentación republicana del departamento, prefectura, juzgados provinciales y colecciones particulares en calidad de donación y otros fondos. Son parte de su acervo colecciones fotográficas, mapas y planos del departamento y la ciudad de La Paz. Roger Mamani Cignani, docente encargado del área de archivo del Archivo Histórico de La Paz, refiere que un documento de 1564 es uno de los más antiguos de este repositorio universitario. Es registro de Alonso de Rivero, cura de Caracollo, debe decir, aquí está cortado. De muy señor de... Ay caray, esta parte sí que ya... De 16... Ah no, de 1600... No, hombre, no debe ser 1600. ¿Qué año? Es 1564. Ah, sí, 1564 años. O sea, los escribanos escribían así aquí y en Nuevo México, en
que actualmente es, Nueva España, que es México, o en Madrid. Todos los escribanos tenían esta misma forma de escritura. Y es un tanto difícil de leer y bueno, es por eso que muchas veces no se hacen tantos estudios de la época colonial como quisiéramos, pero es muy interesante leerlos y además enterarse de lo que ha pasado en aquellos tiempos, en este caso, ¿no? Vean así como está escrito. Roger Mamani explica el material de estos manuscritos. La tapa es de cuero, es cuero de ese año en este caso. Ya está especialmente trabajada para que sirva como tapa. Y bueno, el papel es un papel ya especial llegado desde España, producido en España. De hecho, muchos de estos papeles tenían lo que se llama marca de agua, que solamente esa marca de agua era como la propiedad intelectual de los fabricantes de estos papeles, que si se los colocaba a transluz aparecía esta marca de agua, y gracias a esto incluso muchas veces se puede hacer la reconstrucción de esa historia del papel, en este caso, ¿no? Si no me equivoco son 5 o 7 fábricas de papel. Entonces en aquel tiempo de la guerra, el papel era muy valorado porque no llegaba ya mucho en este caso, ¿no? Porque era un producto importado, los barcos de España o de Europa hacia América ya no venían con la frecuencia anterior, entonces se utilizaba hasta el más mínimo trozo de papel, digamos, para mandar informes, para mandar estados de fuerza. El documento que les mostré al principio, por ejemplo, tiene el nombre de estado de fuerza en este caso, ¿no? O sea, la lista de los soldados, la lista de los oficiales que conforman un batallón. Los hechos históricos narrados aproximan al conocimiento del complejo proceso que precedió y determinó la construcción del Estado Nacional Boliviano. Para María Luisa Saux, la historia es la base de nuestra memoria. Conociéndonos, podemos pensar el presente y proyectar el futuro. Cuando un pueblo quiere borrar la historia, es como que nos obligaran a todo un pueblo a tener Alzheimer, y eso es grave, ¿sí? No nos acordamos, o nos acordamos por puntitos, o nos acordamos de cosas que no han sido tergiversadas por temas políticos. Y entonces una historia que se pueda hacer de forma profesional, buscando la mayor objetividad, es fundamental, porque esa es la base de nuestra memoria. Eso no significa que los historiadores den la última palabra, porque todos se van encontrando nuevos documentos, se va pensando de otra manera y leyendo los documentos de otra forma, pero eso es fundamental porque es la memoria la que nos asienta, y Bolivia tiene una densidad de memoria y de historia que es fantástica, ¿no? Porque tenemos muchísimos años de historia que podemos trabajarlo, y conociéndonos en nuestro pasado es que podemos nosotros pensar con mucha mayor profundidad nuestro presente, ¿no? Y no voy a decir que por eso ya no vamos a cometer errores en el futuro, porque volvemos a caer en lo mismo, pero somos tal vez más conscientes de por qué se cae en esos errores en el futuro. Entonces no es una relación directa. Conocer el pasado implica que ya no nos vamos a equivocar en el futuro, no, pero sí que vamos a tener mayor conciencia de lo que vivimos anteriormente y de lo que estamos viviendo, para repensar qué es lo que nosotros queremos para más adelante, ¿no? Escribir la historia de Bolivia para adelante y en puertas de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia está en manos de todos quienes, al igual que nuestros antepasados, optamos por una Bolivia independiente en la que se respete el ejercicio pleno de la democracia, los derechos humanos, la libertad de pensamiento y la igualdad social, y quienes vemos con optimismo la solución de los males de la economía boliviana, pero a través de un liderazgo político para que Bolivia retome la senda del desarrollo. Yo veo en la actualidad
dos problemas en la economía boliviana, dos tipos de problemas, estructurales y coyunturales. De los estructurales probablemente el determinante sea el agotamiento de las reservas de gas natural. Hay que tomar en cuenta que en el periodo del auge de las exportaciones de gas, estas representaban entre el 40 casi al 50% de las exportaciones y un poco más de la mitad de los ingresos del gobierno general. Pero cuando empieza a declinar la producción de gas por la falta de inversión en prospección y exploración, hay un efecto macroeconómico global del cual no podemos salir hasta el día de hoy, porque lo que era una esperanza, que era la extracción, explotación y exportación del litio, parece que es cada vez más lejana esa esperanza en términos de que se concrete, por las dificultades que estamos viendo, ¿no? Luego tenemos objetivos coyunturales, problemas coyunturales, déficit fiscal, déficit en las cuentas externas, una planta burocrática estatal excesiva, más de 500,000 empleados, cuando antes del 2006 no pasaban de 50,000, 60,000, y un enorme déficit fiscal en consecuencia. Esos problemas tienen que solucionarse dentro de un enfoque global de política económica, y para eso necesitamos un acuerdo nacional, un liderazgo político dispuesto a asumir una tarea nada grata de hacer ajustes en la economía, de manera tal que se den las condiciones para que Bolivia en 5 años, 8 años, 10, vaya retomando la senda del crecimiento, ¿no? Que es lo que no se avisora hoy día, lamentablemente. Enfrentar el futuro asumiendo una defensa de la democracia, en tanto signifique defender la libertad de expresión y el respeto a pensamientos divergentes.